la parte dispositiva del fallo. Los fundamentos, tal como lo autoriza el artículo 400, segunda parte, los vamos a dar dentro de los 5 días hábiles, en audiencia fijada a tal fin que se va a dar lectura, ¿no? Es en función de la complejidad y extensión del caso. Habiendo dicho eso, a continuación voy a proceder a la lectura. El fallo dice así. En la ciudad de Bahía Blanca, a los 22 días del mes de abril del 2025, constituido el Tribunal Oral Criminal en lo Federal de Bahía Blanca, en integración unipersonal por el discente, el doctor Ernesto Pedro Francisco Sebastián, asistido por la señora secretaria del tribunal, la doctora Paula Pojomoski, conectados mediante el sistema de videoconferencias por plataforma Zoom, a fin de dar a conocer la parte dispositiva de la sentencia, en la causa que lleva el número de registro 6192 del 2021, caratulada Herrero Marcos Darío sobre falso testimonio, del registro de este tribunal, seguida al señor Marcos Darío Herrero, sin apodo, DNI 24.876.326, argentino, nacido el día 19 de enero de 1976, en la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, domiciliado en la calle Murillo número 339 de esta localidad, con estudios secundarios incompletos, de profesión instructor canino, hijo de Jorge Alberto y de Nidia Elba Müller. Intervienen en este proceso, en representación del Ministerio Público Fiscal, el fiscal general adjunto de la Procuración General de la Nación, doctor Gabriel González da Silva, junto con la señora auxiliar fiscal, doctora María Fernanda Aymar, y la defensa particular del señor Herrero, llevada adelante por el doctor Leandro Aparicio. Oídas las partes, se pospone la redacción de los fundamentos, conforme lo autoriza el artículo 400, última parte del ordenamiento ritual, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 398, 399 y concordantes del mismo texto normativo, este Tribunal Oral Criminal Federal de Bahía Blanca dicta el siguiente fallo. Primero, rechazar el planteo de nulidad postulado por la defensa, de conformidad con lo normado por los artículos 166, 168 y concordantes del Código Procesal Penal. Segundo, condenar a Marcos Darío Herrero, de demás circunstancias personales consignadas en el encabezado, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de falso testimonio reiterado en 7 oportunidades, que concurren realmente entre sí, agravado por haber sido cometido en causa criminal contra los investigados, a la pena de 7 años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena, accesorias legales y costas, conforme así lo disponen los artículos 5, 12, 29, 40, 41, 45 y 275, primero, segundo y tercer párrafo del Código Penal, y el artículo 530 del Código Procesal Penal de la Nación. Tercero, revocar la condicionalidad de la pena de 8 meses impuesta el 21 de marzo del 2023 por el Tribunal Penal Colegiado 2 del Poder Judicial de Mendoza, en el expediente número
99560/21, caratulado FS contra Herrero Müller Marcos Darío, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de encubrimiento simple. Cuarto, unificar las condenas de Marcos Darío Herrero e imponer la pena única de 7 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo, accesorias legales y costas, conforme a lo mandado por los artículos 5, 12, 29, 40, 41, 275, primero, segundo y tercer párrafo. Un segundito. Del Código Penal y el artículo 530 del Código Procesal Penal de la Nación, comprensiva de la pena impuesta en esta causa y la dictada el 21 de marzo del 23 en la causa 99.560 del 21 que tramitó por ante el Tribunal Colegiado 2 del Poder Judicial de Mendoza, imponiendo consecuentemente su inhabilitación absoluta por el término de 14 años de conformidad con lo exigido en todos los casos por el tercer párrafo del artículo 275 del Código Penal. Quinto, rechazar el pedido de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público Fiscal. Sexto, mantener las reglas de conducta a observar por el nombrado Herrero hasta la firmeza de la sentencia. Es decir, a. Fijar y mantener domicilio informado o hacer saber de forma inmediata su modificación. B. Prohibición de salida del país y ordenar que haga entrega de su pasaporte en el plazo de 5 días desde la notificación de la sentencia o, en su caso, haga saber si no cuenta con un ejemplar del mismo con comunicación al Ministerio del Interior y al Registro Nacional de las Personas a los fines de que no se le provea de uno nuevo. Séptimo, fijar la audiencia de lectura de los fundamentos de este fallo para el día 29 de abril del corriente a las 13:30 horas, como plazo máximo de ley para cumplir ese acto procesal, sin perjuicio de las facultades del tribunal de anticiparlo con noticia a las partes y más allá de ponerse a disposición de las mismas en sus domicilios electrónicos constituidos las respectivas copias. Octavo, tener presente las reservas de recurrir en casación formuladas durante el debate y cuya constancia se ha dejado en las respectivas actas de debate. Noveno, firme que sea la presente, ordénese la detención de Marcos Darío Herrero y practíquese el pertinente cómputo de pena de conformidad con lo dispuesto en el artículo 493 del Código Procesal Penal de la Nación. Décimo, difiérase la regulación de honorarios profesionales hasta tanto se denuncie la situación provisional e impositiva. Décimo primero, comuníqueselo aquí resuelto y los fundamentos al Juzgado Federal número 1 de esta ciudad y al Tribunal Penal Colegiado 2 del Poder Judicial de Mendoza a sus efectos. Líbrese oficio electrónico a tal fin. Regístrese, dese por notificado a todos los presentes con la lectura de esta a la audiencia del día de la fecha ya fijada para la exposición de los fundamentos y publíquese conforme las acordadas 15 del 2013, 24 del mismo año de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y firme que sea, practíquense los cómputos de rigor, comuníquese al Registro Nacional de Reincidencia, fórmense los legajos de ejecución penal y luego de ello archívese.
Señores, con esto damos por concluida la lectura del fallo y quedan todos notificados de la audiencia, de la fecha y hora de la audiencia de lectura de los fundamentos. Tengan muy buenos días, muchas gracias. Bueno, 7 años de cárcel para Marcos Herrero. En esta causa. Y 7 años y 8 meses con pena unificada. Y 14 años de inhabilitación. Estamos en el 2025. Uh-huh. Hace 5 años que lo veníamos denunciando. Por supuesto, la justicia tiene sus tiempos. Uh-huh. La justicia, yo creo que tarde o temprano llega, a veces muy tarde, pero bueno, para los tiempos que corren, qué sé yo, 5 años desde que hizo los estropicios que hizo en el caso Facundo Astudillo Castro. Él desvió, armó la causa Astudillo Castro. Ahora habrá que saber, creo que es tarea del fiscal Santiago Ulpiano Martínez, ir a fondo y saber si esto se le ocurrió a Marcos Herrero, esto de plantar pruebas, uh-huh, de desviar, de armar una causa, o si alguien lo mandó, uh-huh, si alguien lo contrató para esto. Correcto. Un señor que, claro, en el 2020, plena pandemia, los únicos imbéciles, los únicos nabos que decíamos que este tipo era un trucho, éramos nosotros. Todos los medios, locales, provinciales, nacionales, salvo alguna honrosa excepción, el 99% de los medios, incluso en esta misma radio algunos colegas, decían que este tipo era un héroe. Y nosotros decíamos, es un trucho. Es un trucho, primero por sentido común y después por investigar, un poquito nada más. Es un trucho, no puede encontrar todo siempre en todos lados. Eso es una mentira, eso no existe. No existe efectividad del 100%. No existe. Todo trucho. Él llevaba sus propias pruebas, las plantaba y las encontraba para involucrar y para perjudicar a mucha gente inocente. Uh-huh. Y para usarlo políticamente, claro, bueno, con muchos otros fines. Bueno, nada, reconforta. Por supuesto. Nadie le va a quitar lo bailado a los falsos acusados de este No lo vas a decir vos, pero el libro que escribiste fue usado y valorado para la sentencia condenatoria. Que es muy importante, muy importante. 7 hechos en concurso real, en perjuicio de los imputados. Y estamos hablando de una pena alta, ¿eh? ¿Alta? Muy alta. O sea, bien ajustada a derecho, pero alta. ¿El fiscal había pedido 8? 8. Yo te había hecho una estimación, yo pensé que iba a estar rondando los 6 años. No tenía ninguna duda de la condena, nunca la tuve. Pero 5 años y 6 meses, 6 años, había pensado yo, sin tener la profundidad ni la lectura, por supuesto, de los agravantes. Creo que todo lo que él manifestó durante el juicio le jugó en contra. Es que es un trucho muy bizarro, muy peligroso, pero muy bizarro. Pero muy peligroso. Muy peligroso, porque el tipo venía, entraba acá, te tocaba la puerta, dice, che, estamos buscando a fulanito que desapareció. Y mucha gente le abría la puerta. En el caso de Astudillo, algunos fueron procedimientos autorizados por la justicia, que después también los operadores judiciales tendrán que hacer su autocrítica, ¿no? Porque se han dado allanamientos simplemente por el pedido de una mano santa. Sí, lo han dejado correr. Lo han dejado, o sea, ¿me entendés? Pero había tal presión mediática, tal presión política, tal presión en todos lados, porque así era como presionaban estos delincuentes, que claro, decían, no, acá hay una mano santa en Córdoba, en Mendoza, que dice que Facundo puede estar en tal lugar. Entonces, claro, iba Herrero con sus perros con ese dato y autorizaban ese procedimiento. Y por supuesto, iba y decía, acá estuvo, acá es positivo. Pero estaban tan zarpados, tan cebados, que lo ubicó con sus perros a Facundo Astudillo en Buratovich, después en La Ruta, después en Origona, después en Bahía Blanca, después en Tres Patrulleros. O sea, era ridículo pensar que a una persona, en el caso de que hubiese sido secuestrado, que no fue secuestrado, lo hubiesen tenido en 3 pueblos diferentes, en 3 patrulleros. O sea, ridículo.
ridículo. Se les empezó a caer el castillo de naipes cuando el equipo argentino de antropología dijo: Facundo murió ahogado, no lo mataron, murió ahogado en el lugar que fue encontrado. No lo mataron en otro lado y lo llevaron, ni murió en otro lado y lo llevaron. Con el testigo H. Más la testigo H. Que fue la que empezó a abrir la que dejó, porque Herrero era todo certidumbre. Y es la que abrió la puerta de decir, vamos a dudar, vamos a dudar. Y sí, porque, a ver, no, sacanos a nosotros, que nosotros éramos puteados en coro, en cadena nacional por la querella, por la madre de Facundo, por los abogados, que yo entiendo el dolor de madre, pero nuestro deber es contar la verdad. Así como nosotros contamos que en el caso de Micaela también fueron todas truchadas las que hizo Herrero, y la madre, por lo menos hasta hace algún tiempo, estaba convencida de que Herrero había actuado bien, y Herrero mintió en todo, como siempre. En este caso, lo marcábamos, decíamos, esto es ridículo, esto es trucho, no puedo encontrar una piedrita, o sea, no existe, porque además va contra el sentido común. Mirá si a Facundo lo había secuestrado un policía, mirá si 4 meses después va a tener el colgante del secuestrado, cuando la causa explotaba en los medios, lo va a tener en el tacho de basura. ¿A quién se le ocurre semejante estupidez? O sea, va ahí y después de haber sido allanado 1 vez, 2 veces, 3 veces, compraba. Y esto lo compraban los medios. Lo compraban los medios nacionales, como compraron el caso Loan, y después, cuando empezó a aflorar la verdad, lo dejaron de lado. De Loan, cuando no hablaron más. Bueno, de Facundo Astudillo Castro, cuando apareció el cuerpo, cuando se hizo la autopsia, de que no lo habían matado, dejó de ser historia vendible. Lamentablemente, algunos colegas locales se prendieron en esa, y bueno, cada uno. ¿Cuál era el interés ulterior? Kicillof, Bernie. Bueno, había de todo. Yo en el libro lo cuento. En algunos casos había un condimento político, intencionalidad política, sin duda, de los sectores de izquierda, más que nada. Eso es típico, pasa en estos casos, siempre donde posiblemente hay un policía involucrado, dicen, no, ya está, fue la policía, lo condenan antes de que existan las pruebas. Y después muchos por rating, más que nada los porteños, y después acá a nivel local por creerle a la querella. O sea, vos cuando tenés un caso, tenés que investigar por tus propios medios, no tenés que ponerle el micrófono al abogado querellante y creer la historia que te vende el querellante. Vos tenés que ser crítico de lo que vas escuchando, tenés que darle el micrófono a todo. Esto es ABC. A ver, ABC. Es decir, escucho tu historia, pero después cuestiono lo que me estás diciendo. ¿Cómo me vas a decir que hay sangre en 3 patrulleros, que hay amuletos en todas las comisarías? ¿Quién se puede creer semejante pelotudez? Bueno, también hubo ahí mucha falla del periodismo. Yo no le puedo dar clase a nadie, pero cuando investigamos, es más, en las primeras horas yo le creí de buena fe a a esta gente, porque decían, no, lo secuestraron en tal lugar y fui a tal kilómetro, fuimos con Junior, hicimos informes, pero después, al poco tiempo, empecé a olfatear que era todo raro, porque en vez de estar buscando al chico, estaban haciendo conferencias de prensa con el Partido Obrero. Y yo digo, esto qué raro, porque, digamos, lo primero que se hace es buscar desesperadamente a la persona desaparecida. Y se ponía el carro delante del caballo. Y culpaban gente antes de saber si había ocurrido un delito o no. Entonces digo, qué raro. Sentido común, no tenés que ser Sherlock Holmes. Sentido común. Recuerdo portales, colegas diciendo, positivo en los patrulleros. Bueno, cada uno. Ahí está el resultado. 7 años y 8 meses de prisión, más 14 de inhabilitación. ¿Qué es concurso real, doctor Long? Concurso real es cuando todos los hechos concurren idealmente. No que en un solo hecho hay más de un tipo penal, sino que en varios hechos recae sobre el mismo tipo penal. Son 7 hechos constatados y probados. Hay 1.000.000, no solo 7. Pero constatados y probados hay 7. Y esto lo cuenta el primer libro que escribí, Operación Facundo. Después el segundo, un capítulo de Facundo. El resto son otros casos en donde hizo estropicios igual o peor. En algunos casos peores porque terminaron con gente presa. Acá de pedo, de casualidad, los 4 policías acusados falsamente no fueron en cana. Porque hubo una jueza que dijo, no. ¿Cómo voy a detener? Porque la querella pidió la detención con las pruebas de Herrero. La querella escribió un pedido de detención diciendo, no, tienen que meter preso
a Alón porque el perro de Herrero olió su saco. ¿Me entendés lo que te digo? Y la jueza dijo, no. Bueno, a la jueza Marrón le pidieron juicio político porque no compró eso. Es que así funciona así. Cuando uno hace su trabajo, le piden el juicio político. A la jueza se lo hicieron. Bueno, a vos te pasó. Por hacer tu trabajo. Como venganza, como método de aleccionamiento. Condenaron a 32 años al autor, te piden. Yo soy abogado defensor de los imputados, agarro esta sentencia, me voy corriendo por todas las provincias donde intervino Herrero y la presento. Urgente. Bueno, tiene condena en Mendoza. Acaba de tener condena en Bahía Blanca. Se viene, no quiero anticipar, pero creo que está cantada la condena en Santa Cruz, donde plantó la mitad de un cráneo, porque él tiene un caso espejo, que es Mendoza y Santa Cruz. Él tenía escondido un esqueleto en su casa. Cuando lo llaman a dos casos diferentes, Viviana Luna y Marcela López, a 3.000 kilómetros de distancia, uno en Mendoza y otro en Santa Cruz, agarra un cráneo y lo parte a la mitad con un martillo y planta la mitad de ese cráneo en un caso, que nada que ver los casos. Lo planta en el caso de Marcela López, planta la mandíbula y la parte superior de la cabeza la planta en Mendoza. El fiscal de Mendoza dice, pero ¿qué es esto? Después de 5 años este tipo de la nada viene acá como el súper esclarecedor y me encuentra una prueba de ¿qué es esto? Hizo ADN, no era de la persona desaparecida y lo compara con el anteúltimo hallazgo y pertenecían al mismo cráneo. Ni siquiera cambiaba los huesos del esqueleto el chanta. ¿Me entendés? Porque, o sea, muy chapucero, muy chanta, muy Hay trucho. que mirar al futuro, ¿eh? Esto ya pasó. ¿Ya hay la condena? ¿Qué movilizó a Herrero? ¿Quién lo sostuvo económicamente? ¿Se va a comer el garrón solo? Se va a comer. Porque escuchaste la parte dispositiva, dijo, no hizo lugar a la prisión preventiva, pero ordenó la inmediata detención una vez que la sentencia adquiera firmeza. Inmediata detención una vez que adquiera firmeza. Penal, común, cárcel. ¿No hablará Herrero antes? ¿No habrá una negociación entre fiscal y para seguir investigando más arriba de Herrero? Porque, insisto, ¿esto se le ocurrió a Herrero solo? No. ¿O alguien le dio la vaquita? ¿O alguien le dio la turmalina? ¿Quién le proveyó los elementos que encontraba? ¿De dónde los sacaba? Por ahí se los robó ella a la madre, Herrero a la madre de la casa. Si era, supuestamente, no sé. Bueno, te felicito públicamente. Es muy reconfortante. Gracias. Sé de tu esfuerzo. Doc, gracias porque siempre también estuviste ahí, igual que todos los chicos acá de la radio, de la empresa.